El acoso escolar es una situación que se da de manera reiterada, pensamos en muchas veces o meses, se plantea a partir de la tercera vez, en la que una persona de manera sistemática es dañada, no solo a nivel físico, también puede ser a nivel verbal o a nivel conductual, por un compañero, compañera o grupo de compañero o compañera. Estas personas son conscientes de que eso provoca daño. El acoso escolar es como una bola de nieve. Empieza arriba en la montaña como una bolita y cuando ha llegado la sangre al río es cuando ya ha caído toda la montaña y es una bola muy grande. Pero empieza con una broma, he tenido un percance y a partir de ahí se descontextualiza y el percance se hace enorme. No me gusta tu color de pelo, porque eres muy alto, porque eres muy bajo, porque tienes gafas, porque eres negro, porque eres de no sé dónde. Cuéntanos tu caso, ¿cómo fue tu experiencia? Dividir lo que a mí me pasó en 3 partes, que son 3 años. Durante 3 años pasaron cosas. Fue la segunda vez cuando hubo la alarma, la situación de alarma de acoso. Y es mi hijo es etíope, es negro, y bueno, esto no tendría que ser importante No. en esta sociedad actual, pero sí lo es. Ese año, durante varios meses, él y otros 2 niños con el color de piel oscuro fueron increpados por 4 chavales del colegio por su piel, por su color de piel. Los otros niños también era por vete a tu país y ese tipo de gracias que no tienen ninguna gracia. Estuvieron así como 2 o 3 meses y ninguno de los 3 dijeron absolutamente nada. Empezaron con increparles verbalmente, pero luego ya eran te tiro una cosita al pelo, te echo pasta de dientes en el pelo, te tiro del pelo, te escondo algo del estuche. Unas compañeras fueron donde él y le dijeron, ¿tú esto por qué lo aguantas? Y dijo, pues igual no es para tanto, no quiero problemas. ¿Cuántos años tenía tu hijo? Ahí tendría 14 años y el colegio inmediatamente intervino y abrió protocolo de actuación. Además lo hicieron muy bien. Esto no suele pasar. Al siguiente año volvió a pasar también por un tema de raza. Otra vez por su color de piel, otros 3 niños que además nunca habían dado problemas, volvieron a hacer bromas con su tono de piel. Él en este caso ya sí que dijo, oye, hasta aquí hemos llegado, me lo contó a mí y se lo comentamos al colegio y el colegio intervino, pero hubo un primer año que es el que se plantó la semilla y no se hizo nada. Mi hijo cambió de colegio y en ese cambio de colegio unas niñas fueron sus amigas, y digo fueron sus amigas y él las llamaba amigas siempre entre comillas, y estas niñas fueron la semilla del acoso y ahí es donde hay que intervenir siempre. Yo no sabía que estaban provocándole acoso, yo sabía que le estaban manipulando, que le estaban aislando del resto, que le estaban diciendo cosas tan bonitas como tú no sirves para nada sin nosotras, incluso le grababan o aprovechaban que estaban en redes sociales en privado y luego ellas lo descolgaban y lo ponían en público, quiero decir, temas de ciberacoso. Y yo lo que le decía era, te tienes que defender, tienes que poner límites y no puedes permitir eso. Pero él se ponía a la defensiva diciendo que prefería estar con ellas que estar solo. Y consiguieron el aislamiento. Quiero decir, una de las cosas que pasa muchísimo en el acoso escolar es eso, el aislamiento. Te aíslo del resto y te tengo pillado. Tu autoestima y tu autoimagen, tu autoconcepto me pertenece. Te he secuestrado emocionalmente. Si yo ahora hubiese sabido qué es el acoso escolar, yo hubiera sabido que eso es acoso psicológico y hubiera intervenido inmediatamente. Pero yo lo que le decía era, creía que era... Son cosas de niños, es algo que se repite constantemente, son cosas de niños, no me quiero meter, igual lo tiene que defender él, y te das cuenta que no, porque eran varias amigas del grupo y él. Entonces ya estás en inferioridad de condiciones, ha pasado más de 3 veces, es una constante, pero como eran sus amigas, es como te doy a ti la responsabilidad, y no, es acoso psicológico. Y claro, pero ahí has mencionado algo que es interesante también, como él te veía a ti como alguien que quería separarle, ¿no? Claro, esa es la confrontación, o sea, pero esto es lo que aprendes a veces es cuando pasa. Tienes que hacerte
el amigo de tu hijo, con la comunicación, no intentar confrontar con él. Claro. Tienes que ser más inteligente para que Sí. te lo cuentes sin decir a tus amigas hay que ponerte en contra de ellas, pero sí que hay Claro. que hacérselo ver. ¿Hay una franja de edad, por ejemplo, en la que ocurre más a menudo? ¿Hay un tipo de perfil, o tanto de las personas que lo sufren como de las personas que cometen ese acoso? Bien, no hay un perfil concreto, sino sería mucho más fácil de limitar. Pueden ser una gente exitosa, puede ser también, de hecho tenemos varios casos de personas que cuando han sido adultas y han sido famosas, actores incluidos, actrices incluidas, que luego lo han dicho públicamente, han sido acosadas dentro de su entorno educativo. Y no hay patrón ni para acosadores ni para acosados. Lo que sí es cierto es que sí, todo el grupo está muy preparado para ver en ciertas circunstancias o sentir si soy acosado o no, pero no soy muy consciente a veces de si acoso al otro, de mis conductas. Incluso a nivel familiar muchas veces estamos todos o todas preparadas, los que tenemos hijos e hijas, que nuestros hijos o hijas sean acosados, pero no sabemos muy bien cómo transitar cuando nos dicen que nuestro hijo o nuestra hija es el acosador o acosadora, ¿no? No tiene por qué tener conductas diferentes en casa o manifestarse en casa de una manera concreta o diferente. No conozco ninguna familia o ninguna persona que en un momento diga yo soy acosador, o sea, luego a lo mejor con el tiempo, ¿no? Pero en ese momento en el que impacta, muchas veces creen que es porque era una broma, se molesta por todo, es que la otra persona a la que yo le dirijo mis palabras es raro o rara, sea lo que eso signifique, ¿no? desde el punto de vista. Entonces muchas veces en ese sentido no hay una conciencia tan plena de yo estoy dañando al otro. La prevención, o sea, cuando realmente todavía no ha ocurrido una situación clara de acoso escolar, ¿qué se debería hacer pues, desde el punto de vista de las familias, de los coles? Sí, en esto AEPAE, que lleva desde el 2005, su principal misión ha sido siempre la prevención. O sea, siempre se ha visto como fundamental prevenir para no tener que intervenir, porque una vez que se interviene ya hay alguien dañado. ¿Cuál es la parte fundamental de la prevención? Tiene que ver con la educación. Y parecerá increíble que puedes decir qué cosas tenemos que enseñar. Bueno, pues sí es cierto que tanto a familias como profesores, como entorno educativo de muchas facetas, como los propios alumnos y alumnas, hay que explicarles qué pasa en esas situaciones, porque muchas veces entiendo qué pasa si a mí me pisan, pero si yo piso no soy consciente tampoco del daño que yo puedo hacer, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy burdo. Entonces hay que explicar y enseñar a reconocer, y a reconocer tanto a quien lo recibe como a quien lo provoca, para también que tenga herramientas de poder parar en un momento determinado y decir no, por este vía no puedo seguir porque si no voy a terminar dañando. De ahí vienen las 3 veces que AEPAE marca como la diferenciación entre una situación de acoso de una broma. Me trabo ahora mismo hablando y entonces nos podemos reír todos. Ya está, ¿no? Todo el mundo se puede equivocar, no pasa nada. Pero cuando ese hecho, a partir de ese hecho, se utiliza de manera sistemática como ¿qué vas a saber tú si te trabas una vez, otra vez? Va, pero si tú no, y pierde un poco el sentido de lo que ocurrió y se descontextualiza, ahí es cuando estaríamos hablando ya de esa situación en la que tenemos que parar. Busco información de qué es lo que hay que hacer, hay que solicitar un protocolo de actuación, hay que pedirlo todo por escrito, hay que escribir a dirección, pedir una entrevista con el director, que te diga cronológicamente tu hijo qué es lo que ha pasado y se entrega en dirección y solicitas apertura de protocolo. Entonces ellos lo tienen que abrir, es obligatorio. En el momento que un padre solicita apertura de protocolo, se tiene que abrir, o sí o sí.
Hay muchos centros que esto no lo hacen, ¿eh? ¿Cómo intervino en tu caso el centro? El centro abrió protocolo de actuación y el protocolo lo que hace es como una investigación interna. Buscan observadores, hablan con las personas víctimas, hablan con los acosadores y en función de lo que desde su investigación lo derivan a inspección educativa. Y inspección educativa, según la gravedad del tema, establece una serie de medidas correctivas, pero la tardanza suele ser de 2 a 3 meses. Claro. Entonces, el problema es que muchas veces la medida es la expulsión durante 3-4 días, y eso para muchos es un regalo. Pues me quedo 3 o 4 días en casa y ya está. Entonces, lo que desde APAE queremos es que se tomen medidas correctivas en el momento. En el mejor de los casos, el colegio interviene y abre protocolo. Este es en el mejor de los casos, pero no es el más habitual. Lo más habitual es que el colegio diga que no existe, que no pasa nada, que son cosas de niños, que es un exagerado, que ellos no habían visto nada. Hay bastante visibilidad sobre el tema, entonces, ¿por qué bueno, pues se mira para otro lado desde centros educativos o quizás también incluso desde las propias familias? Sí que se habla mucho, pero no se habla de lo que es el acoso escolar. Pensamos que el acoso escolar es solamente cuando ha llegado la sangre al río. ¿Ahora hay más acoso escolar que antes? Porque sabemos que antes lo había, pero bueno, pues en muchos casos se vivía como algo, pues eso, cosas de niños. Ahora es verdad que tiene un nombre, tiene más visibilidad, pero ¿hay más casos o es que lo conocemos más? También, bueno, lo has comentado antes, las redes sociales son ahí un factor peligroso. Claro, nosotros ahora una de las cosas que hemos abierto es la alternativa es el acoso y el ciberacoso. O sea, ahora es todo uno. Nosotros ya no trabajamos solamente acoso escolar, sino que va unidos al ciberacoso escolar, que se produce un 24/7. Ya no solamente en el centro escolar, sino si las personas en un chat de WhatsApp, en las redes sociales, son del grupo de escolar y fuera del colegio seguimos insultando, metiéndonos, haciendo la broma que no hace gracia a la misma persona, estamos haciendo ciberacoso escolar. Eso existe más porque antes no existía. Entonces, claro, eso lo que provoca es un 24/7, un 24 horas, 7 días a la semana, que una persona puede estar con una ansiedad brutal, porque además al día siguiente, o sea, el tema del acoso escolar es porque al día siguiente, con todo lo que me está pasando, tengo que volver allí. España ahora mismo está a la cabeza de los países en acoso escolar. El informe Cisneros, que hablaba de casi un 26% de acoso escolar en España ahora mismo. El tercero de primaria podía ser el que mayor incidencia tenía en este momento. Me llega más gente una vez que ya han tomado conciencia un poco más ya de adultos, en el que las personas claramente delimitan un momento de una situación en la que a partir de ahí ocurrieron cambios psicológicos y cambios en la forma de las relaciones, y en muchos casos es devastador, como por ejemplo el no confiar en otros, el tener problemas para crear relaciones sociales estables, problemas de, bueno, lo obvio, autoestima, autoimagen, autoconcepto, pero ya en la edad adulta, aunque el hecho pasó en un momento determinado y han podido transcurrir incluso bastante tiempo, o sea, deja una huella bastante profunda en la persona. Marca bastante en este sentido el poder tener un desarrollo normal de la persona, influyendo en muchos aspectos de la vida. Conozco casos incluso a nivel familiar con disruptivos porque no me has ayudado, no me has salvado, no has estado ahí para mí. Otros casos en los que no vuelven a crear una relación de amistad, con lo que eso supone, de no tener apoyo social, o tener relaciones sociales muy superfluas, sin profundizar, ¿no? Por el miedo a que esta persona, si se entera de algo, me va a dañar. Y también con problemas en relaciones de pareja, ¿no? Porque existe desconfianza, no me fío de tu persona. O sea que
es algo que afecta a muchos ámbitos de la vida, y a nivel laboral no deja de ser también un entorno social, ¿no? Y entonces estar como con las alertas, después de haber pasado por una situación, estar con las alertas, y entonces en situaciones de trabajo como que amplifica mucho, ¿no? Y el resto del grupo dice, no ha sido como para tanto, ¿no? Porque estás como tan a la defensiva o tan... Entonces muchas veces tiene que ver con algún aspecto traumatizante que pudo ocurrir con respecto al acoso escolar. No el 100%, pero sí, me he encontrado varios casos. Es como un iceberg, ¿no? Es lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es cuando es los insultos, las agresiones, los moratones, alguien que se cae por la escalera repetidamente, y luego está lo que no se ve. Y lo que no se ve es el aislamiento, la manipulación, las amenazas, el hostigamiento, el todos menos tú, la exclusión, eso no se ve. Y eso es lo que va haciendo mella. ¿En qué? Me duele la tripa, no quiero ir al colegio, me duele la cabeza, no quiero ir al colegio, fracaso escolar, empieza a tener malas notas, está triste, está enfadado, tiene ira. Hay veces que cuando tú vas a un sitio obligado, porque tú vas al colegio obligado, es tu obligación asistir, y sabes que allí te espera un acosador que te va a hacer, o varios, que te van a hacer la vida imposible, pues agradable no es. Entonces tienes pesadillas, no tienes ganas de comer, y luego lo que no se ve es que se va haciendo amplio, y puedo tener una depresión, puedo tener, ya en el peor de los casos, ideas suicidas, ¿no? La delegación de aquí de Valladolid es jovencita, pero bueno, ya habéis llevado a cabo un proyecto en un centro. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? La verdad es que el centro ha estado súper abierto. Esto forma parte de lo que en APAE es el Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar, que es como el hito, ¿no?, de APAE, que consiste en trabajar la prevención con todos los actores. Todos los trabajadores del centro escolar, docentes incluidos, el alumnado y las familias, esos son los actores. Y se pasa un test, que es el test TEBAE. Ahí se mide la incidencia del acoso escolar en ese centro. Si hay línea roja, es decir, si vemos que hay chavales o niños y niñas que necesitan intervención, inmediatamente se pone en marcha la intervención, que tiene que ver con la metodología propia de APAE, que lo que busca es una prevención para la integridad psicológica y física de la persona, en el que se cambia el no pegues por el tienes derecho a defenderte, tú vienes a un colegio a ser feliz. Y en este centro en el que habéis llevado a cabo ese proyecto piloto, podemos decir, salió en ese test que efectivamente había casos. Sí, en este centro y en otros centros que hemos hecho a lo largo de España, ha habido como 8 proyectos este año del plan, 8 implantación del plan. Se ve que hay un nivel, una incidencia alta de nivel rojo. Si intervienes, se ha hecho la intervención, y es ahora cuando tenemos que volver a pasar el test para medir, porque dicen que lo que no se mide no existe, entonces hay que medir cómo está la incidencia ahora mismo, y se intervino con los chavales, claro. Antes de hacer este test no se sabía estos casos. Un poco por ese concepto de eres el chivato. Nosotros cambiamos eso por no es chivato, eres valiente, o sea, el saber pedir ayuda no es de chivato, es una habilidad social. Entonces, igual que el observador, cuando estamos en casos de acoso escolar, los observadores son la mayoría de los que están. Si los otros alumnos les educas en la prevención de cuando tú veas algo así, haz algo tan importante como ponerte en el lugar del otro, se llama empatía. En el equipo hay una persona de artes escénicas y otra de defensa personal. ¿Qué papel tiene? Integrar el círculo de confianza de las personas, ¿no?, que es la primera parte, es la integridad física, entonces tienes derecho a que nadie aborde tu parte personal, tu integridad física, ¿no? Entonces nosotros siempre les decimos hasta aquí, el basta. Si tú tienes y sabes métodos para defenderte físicamente, te da seguridad. Es la última parte a la que hay que llegar, pero en el caso de que tengas que defenderte, eso te va a dar ya seguridad. Luego la parte de teatro es
como tema, no como una experiencia artística, sino como terapéutica, en la que lo que les damos son habilidades verbales y corporales. Muchas de las personas o de los niños que tienen o sufren acoso escolar y de las niñas van así, están así, hablan así, entonces les enseñamos esa parte de la postura y la voz, el tono. Te planteas como madre qué puedo hacer o qué tengo que hacer para que no les pase ni una cosa ni la otra, ni ser acosados ni ser acosadores. Yo sé que como padre-madre siempre queremos proteger, ¿no? Esa es una función de los padres o las madres, de proteger a nuestros hijos ante cualquier eventualidad, sea la que sea. No les podemos proteger, es de todo absolutamente. Eso es algo que los padres y las madres aprendemos a veces de manera un poco insidiosa, ¿no? y dura. Pero sí que podemos estar ahí abiertos. Entonces, una de las cosas es cómo recepciono, o sea, sin alarmar y sin minimizar. Es una delgada línea que es complejo, pero de estar disponible para que pueda contarme qué le pasa, qué le ocurre, y a partir de ahí saber que le voy a apoyar y que voy a estar ahí, sea acosador o acosada, me da igual. Probablemente en muchos casos los menores que sufren una situación de acoso no sean capaces de verbalizarlo, ¿no? Pero haya a lo mejor señas que nos hagan encender un piloto rojo. Bueno, yo por ejemplo, las señales del piloto es cambios en las rutinas de los niños, niñas. Pues por ejemplo, no, iba contento o contenta y ahora deja. O sea, siempre yo aquí lo asemejo mucho cuando sé que mi hijo o mi hija, aunque no lo verbalice, no está bien, no está sanito a nivel físico. Hay un cambio. Entonces, a nivel psicológico puede haber de repente más pesadillas, menos pesadillas, y que no lo explique también el entorno de la casa, porque puede haber también cambios que también estén influyendo, pero por ejemplo, eso, a la hora de ir al cole, es verdad que se resisten cuando son pequeños, algunos sí, otros no, depende, pero hay un cambio. Pues antes iba contenta y ahora no. Que sigamos apoyando al alumnado que está en un proceso de aprendizaje y sobre todo, como EPAE indica, que hagamos medidas preventivas para que de ocurrir sea el menor daño posible para todos los implicados, porque tanto acosado como acosador se daña. Entonces, para poder proteger a la infancia lo antes posible. ¿Qué le pasa a un niño que es acosador? Porque al final el acosado es una víctima que se encuentra con una situación, pero el acosador, que es el que la provoca, en un niño, que es que en muchos casos son muy pequeños, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Claro, nosotros cuando hacemos prevención en APAE, una de las cosas que decimos siempre es ¿qué le pasa al acosador, ¿no? Porque el acosador lo que tiene es algún problema. Claro. Y lo que les pasa muchas veces es que no tienen límites y no aceptan la autoridad, no aceptan. Entonces, una de las cosas que siempre decimos es tienes que buscar ayuda. Tienes que aprender a canalizar y gestionar tus emociones y ese descontrol que tienes a nivel emocional. Tenemos un programa en el que se dan charlas de sensibilización y de prevención a los colegios de forma gratuita, online, y muchas veces fallan. A los institutos, ¿no? Y a los centros educativos de si tú no tienes los recursos, pide ayuda, y hay profesionales que nos dedicamos a esto y que podemos aportar luz a esos niños que ahora mismo no la están viendo. Y como reflexiones, el acoso mata, no es una broma ni es cosa de niños. Esto que cuando hablamos de es que es una cosa de niños, es que igual eres el raro, no, el acoso escolar mata literalmente. ¿Cómo está tu hijo, Ana, ahora? Pues él está ahora muy bien. Estuvo en un campamento de APAE, en el que igual si alguien nos ve, igual le apetece llamar o escribir a APAE, porque son 16 becas gratuitas para niños con acoso escolar severo. Es un campamento de una semana en el que es terapéutico, está lleno de
profesionales a nivel multidisciplinar, donde se trabajan todas las habilidades psicoasertivas, de teatro y de autodefensa, para que ellos tengan esa autoestima, seguridad. Entonces, él estuvo en ese campamento, lo acogió perfectamente, lo comprendió y sobre todo lo pone en práctica. Y ahora ha puesto límites, tiene un trabajo de desarrollo personal brutal, tiene una seguridad en sí mismo que no tenía antes, no estamos al 100%, ni mucho menos, pero ha puesto límites, ya sabe cuándo tiene que defenderse, ha aprendido a defenderse y sigue ahí practicando, ahora está con el kickboxing y tal, pero sí, sigue practicando y la verdad es que ahora él está muy bien.